Buen día, tengan todos. ¿Están escuchando bien? Sí, sí, escuché bien. Perfecto. Bueno, si no hay dudas al respecto de lo que vimos vez pasada, podemos comenzar o continuar con lo que significa tratar de mejorar el rendimiento de un cálculo muy extenso que hicimos la vez pasada, uno de los problemas más, digamos, complejos de lo que es la primera parte del primer principio, y nos encontramos con que en realidad el beneficio sobre el costo era muy pobre. Es decir, nos dio un rendimiento bajo, menos de un 20%, cosa que habría que mejorar. Para mejorar tendríamos como que poner un ideal, es decir, un tope que se pudiese lograr. Es decir, una cota máxima de rendimiento que es lograble con una máquina, que se llama máquina Carnot, que es un prototipo ideal, y por lo tanto las máquinas reales que se puedan llegar a ver en un procedimiento de los que se estudian en termodinámica común, que es la materia termodinámica, bueno, van a haber varios ciclos con inferior rendimiento a ese, como diciendo, tengo un tope a lograr, ¿no? Ideal. No es malo saber eso porque de esa manera quiero saber en dónde estoy con mi proceso real, con mi ciclo real. Entonces pongamos a ver los lineamientos teóricos en base a lo anterior como para, en cierto modo, yo podría decir fríamente, lo que vamos a ver hoy es segundo principio de la termodinámica. Pero dicho así, es como que, bueno, vamos a tener que estudiar algo que lo voy a tener que entender porque sí, sin ningún tipo de preguntas, porque es un principio y tiene que ser como si fuera con fuerza de ley. No, vamos a tratar de, de ver cosa por cosa y terminar concluyendo con el segundo principio y no comenzar con el decreto segundo principio. Para eso, lo que yo más didácticamente, modestamente pude armar es, a modo de continuidad, eh, empezar a hacer un chequeo a nivel número de todo lo que hemos visto antes. Mediante esta presentación de pantalla, ustedes dirán si la van a ver bien. Seguidamente, esta que está acá. Y bueno, ampliaremos, haremos zoom y veremos con más detalle cada cosa. Si se ve bien, comenzamos. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos acá? Lo que estábamos viendo era en la última, en la colita del último tema visto, era un rendimiento de casi 20%, cosa que realmente desilusiona, ¿no es cierto? Porque tanto estudio anterior, tan detalladamente, cada una de las transformaciones, armar un ciclo y que nos dé un 20%, realmente, bueno, deja mucho que desear. Si yo pongo 100 pesos, solamente voy a obtener como rédito 20. Bueno, nosotros vimos que en física 1 cualquier aparatito que armemos, cualquier bloquecito que se deslizaba sobre lo más fácil, una superficie horizontal, bueno, había una fuerza de rozamiento inevitable, salvo en los casos ideales en donde suponíamos que el lubricante era muy bueno y que aún así había pérdidas, pero que eran mínimas, o que poníamos el carrito con rulemanes SKF o todo lo que ustedes quieran, pero algo de pérdida va a haber. Pero en algunos ejercicios la pérdida era intencional.
¿no? Era ya alevosa porque tenía una fuerza de rozamiento con un trabajo mecánico muy presente que nos quitaba la velocidad, por ejemplo, de caída, o nos detenía, directamente detenían un objeto que se desplazaba, y era muy fácil siempre calcular la cantidad de calor como que seguro iba a suceder. Bueno, ahora lo que nosotros estuvimos intentando hacer desde el principio es hacer que el calor se transforme en trabajo y nos encontramos con un 20% o menos a veces. Bueno, estamos acá el escrito les está explicando eso, en donde el rédito trabajo fue muy poco y acá está diciendo textualmente, la imposibilidad, está citando textualmente, la imposibilidad de convertir la totalidad de los joules que yo estoy pagando, que es la cantidad Q sub 1 que habíamos visto en el esquema anterior. Lo vamos a seguir viendo acá, por supuesto, pero acá estoy como viendo muy desde arriba, que había por un lado un eje que había que rotar, en el medio una máquina térmica, este MT interprete C, vamos a decir, como el gas propiamente dicho, ¿no? Añadamos también el pistón ideal y la fuente de calor, pero la fuente de calor la desdoblamos y la pusimos como block. Entonces, fíjense que estamos viendo todo como si nos hubiéramos elevado y vemos todo el proceso desde muy arriba. Fuentes que entregan o reciben calor, eje que se mueve y en el medio quien gestiona todo eso. Entregando trabajo y recibiendo calor. De ese calor que está recibiendo y que yo ya aboné, parte de ese calor no puedo ir a reclamarlo como que porque mi proceso no lo utilizó, se me tiene que devolver el dinero. Por lo tanto, estoy ya decretando una pérdida segura, es decir, no una pérdida por rozamiento, no estoy diciendo eso. Estoy decretando un rendimiento pobre menor que 100%, y bueno, dicho de otra manera, lo podemos ya expresar como que la cantidad de calor que estrictamente en forma total yo entregué a la máquina, bueno, parte de ella se desvaneció, mejor dicho, desapareció. ¿En qué? Bueno, nosotros vamos a evaluar en cada ciclo de trabajo. Obviamente que un eje tiene ciclos por doquier, acá todo empieza a girar y no para más, pero para estudiar la eficiencia no hace falta estar un rato largo viendo girar un eje, sino que en cada vuelta que uno puede llegar a evaluar los procesos ya se está diciendo cuánto va a rendir, porque en la próxima vuelta se va a volver a entregar y se va a volver a recibir una cantidad de trabajo. Y por lo tanto, el rendimiento va a ser siempre el mismo. Hay varias formas de expresar esto que estuvimos diciendo. El primer principio, ustedes van a decir, pero ahora que tenemos el segundo principio, el primero ya no vale. No, al revés. El primer principio está presente acá porque el primer principio era simplemente la conservación de la energía. Tanto el calor que entra como el que se desperdicia, y el trabajo mecánico están haciendo una tríada de joules que siempre da sumatoria cero, como habíamos explicitado en las páginas anteriores. Lo que sucede es que a los fines de mi beneficio utilizado como máquina, aunque esto de cero, mi aprovechamiento o mi beneficio, que sería el trabajo mecánico, bueno, no es el esperado en relación al... Es decir, si la máquina fuese ideal en lo que se refiere a que no hubiere calor desaprovechado, todo el calor entregado se iría al trabajo mecánico y tendría un rendimiento de 100%. Bueno, ahí también se cumpliría el primer principio, porque todo lo que entra sale. Acá, bueno, está sucediendo hay otra situación, pero que también involucra el primer principio, siempre. Es imposible que algún joule se quede detenido por acá, o que se quede, que desaparezca, se desintegre, o agregar. No, no existe eso. Entonces,
Principio de conservación de la energía es un axioma que nosotros vamos a tener que tener siempre. Desde el punto de vista del beneficio económico, estamos estableciendo acá un segundo principio, que lo podemos expresar de otra manera. Por ejemplo, fíjense que yo tengo acá lo que voy a hacer una relación de beneficio sobre costo. El beneficio es el trabajo y el costo es el calor entregado. Esta letra es una letra griega que se llama eta y que se le asignó la función de connotar un rendimiento. Me refiero a una máquina térmica. Es el único rendimiento que vamos a ver, no, en este capítulo vamos a ver otro rendimiento y que por lo tanto va a tener otra letra indicada. Lo que sucede es que ese otro rendimiento es desde otro punto de vista, utilizando el proceso Carnot, pero desde otro punto de vista completamente distinto al que estamos viendo ahora. Por lo tanto, ese otro rendimiento que va a tener otra lógica se va a designar con otra letra griega distinta que la de eta. Va a ser una letra llamada epsilon. Pero por ahora tenemos estas dos ecuaciones explícitas acá. Y bueno, podemos ir un poco más allá de la parte algebraica, porque fíjense un poquito, como corresponde. Acá, fíjense que yo podría estar haciendo un proceso según estas dos ecuaciones que vimos acá. Entonces, fíjense que yo podría estar haciendo, vamos a agrandar. Podríamos decir que esta letra eta, que es el despeje de la ecuación anterior, podríamos ver que este trabajo mecánico sigue siendo, este trabajo mecánico que está acá, sigue siendo la diferencia entre el calor que yo entregué y el calor que se desperdició, el Q sub 1 menos Q sub 2, para que ese saldo sea el trabajo mecánico entregado. Si yo eso lo coloco acá, es una sustitución, y luego desdoblo este denominador común, el denominador parcial, de cada sumando, voy a tener un signo menos acá, que es debido a la resta que nosotros ya algebraicamente hicimos, y una nueva expresión del rendimiento, que es alternativa, que sería un valor 1, que sería el ideal, el 100%, menos esto que está aquí. Ustedes fíjense que si Q sub 2 fuese 0, si nada hubiese sido el desperdicio, entonces obviamente tendríamos un rendimiento de 1. No es así y por lo tanto tenemos que afrontar esto de la mejor manera posible, es decir, logrando idealmente un rendimiento no del 100%, pero sí el máximo lograble. Entonces, vamos a resumir de cuántas formas podemos estar hablando de esta cuestión de rendimiento menor que 100%, lo que se le da en llamar segundo principio. Se puede expresar como diciendo que Q sub 1 es mayor que W, obviamente porque hay un valor de lo que se entregó que se desperdició, o que el valor desperdiciado es mayor que 0, y que por lo tanto después el rendimiento siempre va a ser menor que 1. Cualquiera de estas tres formas, en los efectos de aclarar un poco el tema este de termodinámica elemental, entonces bueno, lo podemos expresar de esa, o ver o visualizar de esas tres, con esas tres expresiones. Bueno, ¿cuál es el ciclo que haría que esto fuera lo mejor posible? Repito, no el 100%, pero sí lo mejor posible. Se le da en llamar ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot trata de, es lo que nos va a dar el máximo rendimiento, aunque menor que 1, y lo vamos a estar describiendo como que sí o sí va a tener una isotérmica entre el punto A y B. Acá comienza el ciclo con un volumen pequeño, empieza el pistón a expandirse,
¿Cómo se expande? Pasa de B1 a B2, es decir, de A a B por una transformación a una temperatura alta, a una temperatura T1. Posteriormente, hay algo que va a switchar, va a haber un clic, un switch que me va a hacer saltar de andarivel el estado del gas, descrito por el gráfico PD. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, va a pasar de un valor dado del estado B, dado descrito acá por presión 2, volumen 2, y va a seguir expandiéndose, pero no va a seguir expandiéndose con la misma disciplina anterior. Es decir, va a cambiar súbitamente de un proceso isotérmico a un proceso adiabático. Nosotros hemos visto todos los porqués, qué pasa en el isotérmico, qué pasa en el adiabático, por qué esta caída más abrupta de presión en el adiabático, eso ya se explicó. Lo cierto es que estamos pasando del punto B al punto C y a un volumen máximo que es el tope de expansión del pistón, o por lo tanto, una media vuelta completa del eje, media vuelta, nada más, porque hasta acá se expandió el pistón, quiere decir que giró 180 grados el eje, pero luego obviamente tiene que emprender la reversa, que también va a estar descompuesta en dos transformaciones. La primera transformación de la reversa va a ser una isotérmica a una temperatura fría, una temperatura más baja. Emprende la reversa del punto C al punto D, es decir, de un volumen 3 a un volumen 4, menor, porque se está comprimiendo, y luego, de nuevo, se produce un switch y el gas empieza a transformarse entre el penúltimo volumen que reiniciaría el ciclo, volvería al punto de inicio, con otra transformación adiabática. Si ustedes ven, releen cómo era cada una, bueno, evidentemente en esta es una expansión en donde solamente intervenía la fuente, el gas no se ocupaba de nada, veía pasar la energía y se la transmitía al pistón. Luego no, luego la fuente térmica interrumpía su proceso de entrega y el gas tenía que seguir sosteniendo este pequeño resto de expansión con sus propios joules. Entonces se producía un enfriamiento porque los joules que movían al pistón eran financiados por el propio gas. Posteriormente, el pistón regresa, entrega joules a quien, al gas, pero este gas se lo entrega totalmente a la fuente. Es decir, el gas lo ve pasar esta cantidad de joules porque es una toma Hidaka instantánea, con lo que no se queda absolutamente con nada de todo eso, y por lo tanto la temperatura se va a mantener constante. Pero posteriormente, como último paso, que es el cuarto, entre el B4 y el B1, que es el resto de compresión, ya ahí se corta la entrega de energía a la fuente térmica y por lo tanto el gas recobra su energía interna inicial y vuelve a una temperatura superior en el punto A para reiniciar el ciclo nuevamente. Con estas 4 evoluciones se pudo lograr un ciclo cerrado. Ustedes habrán visto que hay una cierta cantidad de calor entregada en el inicio, pero bueno, ustedes habrán visto que los trabajos netos son los que están encerrados en los ciclos, ¿no? Los trabajos de ida y vuelta es un concepto ya visto, y bueno, lo que se pudo obtener de trabajo mecánico está acá. Digamos, la cantidad de calor, lo vamos a calcular todo, pero de entrada, a ver, para poder manejar la cosa bien. Primero, yo quiero que retengan una cuestión que no quiero dejar pasar. Aquí
hemos puesto un signo menos. Acá hemos restado directamente la cantidad de calor que ingresaba y le quitábamos lo que se desperdiciaba de una manera muy lógica, muy entendible, como para saber cuál es el saldo que va a ser el que se convierte en trabajo mecánico. No olviden que ya se hizo la resta. Se lo dejo aclarado ahora. Ya se hizo esa diferencia, es decir, que lo que hubiera sido una suma común con sus signos, ya se procedió a entregar el signo que corresponde a la cantidad de calor Q2. O sea que cuando calculemos esta cantidad de calor, no hay que volver a poner el signo menos, porque ya se preestableció por default en esta expresión inicial. Y ustedes dirán, ¿y con eso qué? Ya van a ver, ¿con eso qué? Porque puede prestarse a confusión cuando se calcule esta cantidad de calor Q2. Puede llegar a darse un signo menos, como seguramente se va a dar con la expresión. Pero ese signo menos no lo vamos a poder tener en cuenta porque entonces estaríamos teniendo dos signos menos, con lo que desmoronaría este preestablecimiento del verdadero signo de Q2, que es el de desperdicio, del de salida de la máquina. Aclarado esto, cosa que después lo vamos a rever, vamos a aclarar un poco qué pasó acá. Bueno, acá hemos visto que idealmente el gas tiene que desplazarse de manera isotérmica entre el punto A y el punto B. Esta transformación obedecía a que, según la fuente 1, este interruptor, con este circuito, que era el que nosotros nos modelizaba el gas como centro de atención, como sistema en cuestión. Entonces, en el punto 1, en el proceso 1, esta temperatura es la más alta. Entonces tendríamos este interruptor puesto en el contacto, en el contacto 1. En el contacto 1, olvidando todo lo demás, se manejaría el gas de esta manera hasta el punto B. ¿Qué pasa? El funcionamiento automático de este proceso, y vamos a ver qué es eso de automático, pasa de 1 a 2. Es decir, en este punto B, esta llave, este conmutador pasa de 1 a un punto ciego, es decir, un cero contacto, lo que significaría una interrupción total a fuentes térmicas, con lo que sería una transformación adiabática. El gas se desplazará cuando este conmutador pase al punto 2, al contacto 2, entonces esto se desplazará instantáneamente por otra senda que no es la isotérmica, al contrario, va a descender más violentamente porque ahora todo el trabajo mecánico está saliendo del gas hasta el punto C. Posteriormente, en el punto C, este switch pasa al punto 3. Sería la tercera transformación, esta que está acá, que vuelve a ser isotérmica, es decir, se reanuda las transacciones en la interfaz térmica y por lo tanto todo el trabajo de compresión que está haciendo el pistón y que estaría ingresando se canaliza por una fuente de menor valor, una fuente más fría. Entonces, en el proceso de retorno del pistón, toda esta energía va a la fuente 2, nada a la capacitancia térmica del gas. Cuando llega al punto D, se cumple el ciclo. El conmutador vuelve al punto 4, que sería el mismo punto ciego que era el punto 2, y por lo tanto reanuda, inicia, mejor dicho, una segunda transformación adiabática, que sería la compresión de B4 a B1 nuevamente. Bueno, ¿qué es este switch que está acá? Bueno, ¿por qué este conmutador pasó acá? Es una forma gráfica y circuital de expresar lo que está simulando, por ejemplo, una bujía y una válvula
hay dos válvulas teóricamente en un motor, ¿no es cierto? Se cierra cuando hay una bujía que genera un chispazo muy fuerte y por lo tanto, quien haya tocado alguna vez mal una bujía se va a dar cuenta del sacudón que le da una bobina, ¿sí? De un automóvil común cualquiera. Eh, entonces se produce con el combustible y la porción de aire que se deja ingresar, se produce digamos, una temperatura del gas, se produce un chispazo fuerte y por lo tanto el gas está en una temperatura alta. Posteriormente, bueno, eso se enfría. ¿Por qué se enfría? Bueno, porque de golpe el gas tuvo un contacto con el medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? Bueno, la temperatura común, que es T2, que puede ser la de un día de 20 grados. Es decir, de estar a muy alta temperatura pasa súbitamente a estar frío. Luego el pistón vuelve y de nuevo reiniciamos el ciclo, pero al revés. Vuelve a calentarse esto. En una palabra, válvulas de admisión y escape permiten ingresar el combustible para que el chispazo produzca una temperatura alta que eleve la temperatura del gas y luego la válvula de escape la enfría. Es decir, estamos manejando alternativamente entre dos andariveles, vamos a decir, de temperatura, entre dos hipérbolas de temperatura, para que el gas se comporte caliente al principio y frío después. ¿Qué se logra con eso? Bueno, que el gas esté caliente significa que es capaz de hacer mucha presión sobre el pistón, que sería en la expansión. Y que el gas esté frío significa que es muy debilucho para lo que sea cuando el pistón vuelve, es decir, no ofrecerle resistencia al pistón porque ya el gas está frío y realmente, si bien tiene actividad, ¿eh? Partículas están activas, no lo hacen de manera tan agresiva como en la expansión. Por lo tanto, existe un neto de empuje en todo un saldo completo del ciclo del eje que gira, 360 grados. En la medida que estas temperaturas sean extremas, más va a ser el área encerrada en este ciclo y más el rendimiento, obviamente. Pero eso hay que demostrarlo. Eh, ¿Cuál es la dificultad acá? Bueno, como la de que dijimos en calorimetría. Si yo pago una máquina, yo tengo que saber cuánto me va a rendir, porque esto no nos olvidemos que esto no surgió de un delirio físico, de un físico que se le dio por estudiar cómo iban las partículas dentro de lo que iba a ser. No, acá todo empezó con el motor, con la fiebre de los siglos, del siglo anterior, en donde todo el mundo, la industrialización, quiso que todo funcionara con máquinas. Entonces, la necesidad movió al hombre a estudiar esto y por lo tanto a medir el rendimiento. A ninguno que se le ocurriera invertir para hacer una de estas máquinas lo iba a hacer sin saber por lo menos qué iba a pasar acá. No seamos idealistas. Entonces, lo que tenemos que hacer es medir esto, o al menos estimarlo, calcularlo, medirlo una vez, bueno, dos veces, tres veces, pero luego obtener alguna forma de calcularlo anticipadamente, porque si no, ¿cómo se diseña una máquina? ¿Cómo se mejoraría una máquina? Y si no, consulten, pregunten, busquen un poquitito quién fue, por ejemplo, Oreste Berta. Oreste Berta, ¿quién fue? Consulten, vean un poquitito a modo de distracción, si no se tomó muy a pecho lo que era esto, ¿no? En su momento. Bueno, era una persona aficionada a la Fórmula 1, un profesional, ¿no? Bueno, y dije mal quién fue, quién es, todavía vive. Así que bueno, estamos en esto.
Es difícil, como les dije en calorimetría, medir cantidades de calor. En el calorímetro hemos recurrido a abandonar el tema de medir calor, pero hemos abandonado el método directo, no el método indirecto. Nosotros hemos creado el concepto de capacitancia térmica para poder puentear entre lo que es el calor, establecer una relación directamente proporcional entre el calor y la temperatura absoluta de un gas. De modo que trataremos de perseguir el mismo objetivo de no medir calor directamente, sino sí medirlo indirectamente. No vamos a poner calorímetros dentro de un cilindro de un motor, imposible, pero sí vamos a tratar de ver todo lo que hemos visto en cuanto a transformaciones para poder obtener este objetivo principal en la unidad y, si se quiere, en todo el tema termodinámica. Bueno. Vamos a ver un poquito acá. Bien. Acá ustedes van a tener una descripción muy detallada de lo que es cada una de las partes descritas en el proceso ABCDA. En todo este ciclo, en cada una de sus partes, fíjense que tenemos la transformación AB descrita en la página, vamos a ir a la página 3. Fíjense que tenemos, vamos a poner acá la 3 y la 4. Vamos a ver así vemos todo el ciclo completo. Esto lo podemos dejar. Y tendríamos acá esto. Ustedes fíjense que tendríamos la expansión AB. Es una isotérmica y bueno, acá está descrito en forma bastante prolija todo lo verbalmente explicado antes, pero con el lujo de detalles de repasar un poco todas las expresiones vistas anteriormente. ¿Por qué me encierro en esto? Bueno, porque reitero esto. Bueno, ustedes saben bien que para poder puentear entre calor y temperatura, que acá digamos, es el objetivo, no medir, no estimar, no tener en cuenta cantidad de calor, sino temperaturas como mediciones mucho más sencillas. Recuerden ustedes que la cantidad de calor entregada en una evolución isotérmica era un logaritmo obtenible de esta expresión que invocaba la ley de los gases, P por B nRT. Bueno, eso lo repasan, ven, pero fíjense bien que acá hay un volumen final sobre un volumen inicial. Si nosotros repasamos el ciclo Carnot, fíjense que acá tendríamos, a ver, un segundo, tendríamos en esta página, había un volumen inicial y final. Si estamos estudiando la isotérmica, el volumen final es el 2 y el volumen inicial es el 1. Y nos va a dar un valor positivo, porque el valor logarítmico del cociente B2 sobre B1 es algo positivo. Y es lógico que este área bajo la curva AB, toda el área bajo la curva AB, sea positiva, porque corresponde a una expansión tal como se aclaró. La adiabática también es un área positiva, porque es una expansión, y vamos a calcular no la cantidad de calor, porque obviamente en una adiabática no hay entrega de calor, esto es algo sencillo, pero sí es importante calcular esta primera expansión. ¿Por qué? Porque acá viene la cuestión del signo menos cuando veamos la otra, el regreso isotérmico, que sería esta cantidad de calor Q2. Guarda, porque yo estoy avisando que ya el calor Q2 ya tiene su signo. Este es un calor negativo que es correspondiente
a un área negativa de entrega de calor, perdón, que sería el área bajo, perdón, que sería el logaritmo del cociente de estos dos volúmenes, el final menos el inicial. Pero vamos por partes. Acá teníamos la primera expansión, la isotérmica, que lo calculo como B2 con el logaritmo de B2 sobre B1. ¿Ven? Acá tenemos B2 y B1. Y ya estaría calculada la cantidad de calor Q1. Luego viene una expansión adiabática que sabemos que no hay entrega de... hay un enfriamiento porque acá hay un trabajo positivo a expensas de una pérdida de energía exclusivamente. Se calcula, ¿no? Y evidentemente, como el calor es cero, nosotros calculábamos, vamos a hacer un poco más grande esto, nosotros calculábamos que el trabajo mecánico, ¿no? Que era el área bajo la curva, era evaluable con la pérdida de energía. La pérdida de energía, acuérdense que era muy fácilmente evaluable en una isotérmica. ¿Por qué? Porque era de lleno estudiar la diferencia T2 menos T1. Bueno, pero eso como es historia antigua, de las otras clases, bueno, vamos a seguir. Estoy redundando en todo lo que hemos visto antes, estoy redundando bastante porque necesito moverme a pie firme en cada una de las evoluciones que está cumpliendo este gas acá. Bueno, bien, acá tenemos la compresión isotérmica. Ojo, la compresión isotérmica significa que el pistón está entregando trabajo, está replegándose, está volviendo, está comprimiendo el gas. Y esa cantidad de joules tiene un destino, dado que las comunicaciones con la interfaz térmica están abiertas, bueno, y el gas se mantiene a la misma temperatura, obviamente no hay incremento de energía interna y todo ese trabajo W de retorno vuelve a la fuente. El delta U es cero, todo esto está, la cantidad Q sub 2 va a ser igual a el trabajo mecánico WCD. En una palabra, el área bajo esta curva que está acá. Este área es este valor de Q sub 2. Entonces, ¿cuál es el valor de Q sub 2 netamente? Y tendríamos que calcular esto, volumen final sobre volumen inicial. Pero ojo, ojo, que acá el volumen final es menor que el inicial. Y esto, si nosotros seguimos ciegamente, sin entender que hemos puesto ya preestipuladamente, por default, ya venía un signo menos, vamos a volver a poner el signo menos si no entendemos lo que estamos haciendo. Si seguimos haciendo cosas de memoria, es decir, sin haber comprendido que acá ya estaba puesto el signo menos, acá nos va a dar un valor de Q2 negativo. Por lo tanto, ojo con lo que estamos haciendo. Si nosotros ya pusimos el signo acá, acá se va a tratar de un módulo nada más. De cuánto calor en módulo ya negativizado estoy desperdiciando. Y la última sería la transformación de D a A. La transformación de D a A es otra adiabática, calor cero, y el trabajo mecánico, que sería este área bajo la curva, significa la pérdida, digamos, el incremento en este caso de energía por el salto de T2 a T1, exclusivamente. ¿Cómo se calcula? T1 menos T2. Bueno, pero ojo, que este salto de energía de menos a más es el mismo salto de energía de más a menos. Es decir, el primero de B a C, que era el de menos a más, es un salto que tiene un valor proporcional, o sea, a T2 menos T1. En módulo es lo mismo que T1 menos T2.
Significa que las dos adiabáticas tienen el mismo área bajo la curva. Ustedes dirán, ¿por qué si esto es más alta? Es más alta, más angosta, esta es más chata, más ancha, pero el área es exactamente la misma, porque por ser adiabáticas solo dependen del salto de temperatura, que es idéntico para las dos. Por lo tanto, a los efectos del negocio total que estemos haciendo en toda la evolución, vamos a ver que esos trabajos, esas áreas bajo la curva, por supuesto, se van a cancelar, porque tienen el mismo módulo y distinto signo. Así que a los efectos del rendimiento, ya vamos viendo que estos cambios, estos saltos, no aportarán mucho, yo diría, no aportan nada a los efectos del cálculo que tengamos que hacer en la contabilidad del rendimiento. Simplemente nos vamos a tener que ocupar de qué saldo hay de isotermas, de áreas de isotermas, porque ahí sí es donde está marcándose la diferencia económica. Hay algo más que iba a decir, me olvidé. Bueno, ya me voy a acordar. Bueno, planteado esto así con todo detalle, a ver cómo venía esto, sí, está todo bien. Yo lo reviso mientras y hasta acá está todo bien. Pero yo querría la aclaración del signo, que yo me parece que yo la incluí, y si no la vamos a tener que incluir en el apunte. No reiterar el signo de Q sub 2 porque entonces toda la demostración que vamos a hacer se va a la basura. Va a dar un error acá y entonces no puede ser. Bueno, de todos modos, estamos evaluando, acá tenemos las 2, estamos 4, así que este es el final. Está todo bien, no he dejado de dar nada por ahora. Así que, bueno, podremos visualizar esto de una manera más, todavía más realista. Esto es una realidad, la modelización ayuda a salirnos de primero esto, después eso lo vemos más como gráficamente, ayuda a comparar áreas y ya nos va aproximando. Bueno, acá lo que les quería decir es, tenemos dos saltos de temperatura. ¿Cuál es la finalidad en el fondo de esos saltos de temperatura? Switch, directamente, switch de temperatura, es un cambio que permite, como hay uno de ida y de vuelta y que los dos se neutralizan, es a los efectos de hacer un salto, es decir, generar, ahí está, generar área en este ciclo dibujado. Lo que yo ya me estoy viendo venir es que el desperdicio está en este área que está acá. Y lo que yo tendría que decir, si soy, digamos, ambicioso en lo que se refiere a la economía, al querer rendimiento lo mayor posible, estoy tratando de decir acá que este Q sub 2, ¿cómo tenía que ser? Cero, ¿no es cierto? Cero desperdicio. Lo que yo estoy tratando de hacer, o tendría que apuntar, es a que este área esté lo más pegada al eje posible. Es decir, que este área sea mínima. Es decir, que esta temperatura, esta hipérbola, sea la que más pegada esté al eje, en ambos. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, se podrá enfriar el gas hasta un cierto límite. ¿Cuál sería el ideal? Y el ideal sería que este área valga cero, o sea que esto esté absolutamente frío. ¿Por qué? Bueno, el pistón regresa y se encuentra la ametralladora de partículas debilitadas, pero no con cero de presión. No hay cero presión, por lo tanto, algo de área acá va a haber. Si yo quisiese que fuera cero, yo tendría que estar poniendo acá una temperatura absoluta de ¿cuánto?
de cero. ¿Se puede lograr una temperatura absoluta cero? Ni los genios en física cuántica lo están diciendo. Es más, si alguno se apasiona por este tema, cosa que a mí no me sucede, pero supongamos, ¿no? O sea, los que se apasionan, los mecánicos, los civiles, van a ver que algunos físicos dicen que ni a una temperatura cero la presión va a ser cero. En fin, entonces sí estoy marcando claramente el objetivo, ¿no? Que acá está muy evidente que nunca va a haber un rendimiento 1, porque acá hay un desperdicio, una cantidad de calor desperdiciada debido a este área que está acá presente. Bueno, sigamos un poco con todo esto. Vamos a ver de otra manera ya más tipo laboratorio, a ver qué podríamos ver. Bueno, este mismo proceso que obedece a un dibujito de bastantes horas. Bueno, traté de meter todo acá. ABCD sería la transformación A con el pistón en esta línea. Fíjense que aquí, es más, este gráfico yo no lo puedo hacer a valer tanto porque es algo que, bueno, registrado, pero no lo puedo chequear en alguna bibliografía y por lo tanto no sé si tiene la autoridad de una edición publicada por una entidad de gran magnitud, ¿no? Académica. Yo acá tengo una línea en el punto A, que es la que me marca la posición del punto inicial del ciclo. Cuando este pistón evoluciona hasta este punto, significa que llegó hasta casi 180 grados del eje. Por supuesto, este vínculo permite la rotación de esta palanca. Y una tracción y compresión, ¿sí? Puede tironear para allá y para acá, empujar, pero también puede rotar. Cuando llega acá, se produce ese switch que dije, y entonces el resto, hasta el punto C, sigue expandiéndose, y este resto es el que yo les comenté que era a expensas de la energía del gas. Toda la correlación está acá atrás. Léanlo con tiempo y van a ver cómo se correlaciona estrictísimamente con todo lo visto anteriormente. Absolutamente todo. El gas gris acá intenta simbolizar el gas cargado de energía, es decir, a alta temperatura. En estas dos instancias, A, B, y por supuesto en la de retorno al punto A, que es cerrar el ciclo, es gris fuerte, por decir, en este momento está empujando al pistón. Acá empieza a empujar en un nuevo ciclo, pero digamos que, supongamos que el penúltimo punto es este D, el eje está retornando a su punto de inicio y encuentra un gas débil, un gas blanco. Y de ahí es donde se saca la ganancia de el beneficio de este ciclo. Cuanto más débil esté acá, bueno, obviamente más crece el rendimiento en relación a esta temperatura alta. Estamos acercándonos al objetivo de que esto se transforme en un cociente de 2 temperaturas, ¿sí? Estamos demostrándolo, estamos de a poco patentizándolo de distintas maneras, modelizando primero con gráfico cartesiano, luego con un modelo circuital, que luego con el tiempo que vean circuitos se les va a resultar más accesible, y ahora sí con una cuestión ya cada vez más experimental. Si hacemos una correlación más genérica, bueno, acá podríamos ver fuente caliente en un proceso de fuente caliente con el gas gris, ¿no?
existe este balance que, bueno, invito a que lo lean, que es, digamos, ver lo mismo que se dijo antes, pero de otra manera, con otros gráficos que uno va haciendo, elaborando en algunos borradores, pero luego después al final va quedando como definitivo. Y bueno, siempre conviene ver las cosas de cuantas más formas posibles, así van quedando cada vez más sólidamente instaladas, ¿no? Bueno, entonces ven como que acá hay un proceso de impulso en la expansión y un proceso de frenado. La palabra frenado no intenta decir que se detuvo. Frenado significa que cuando el eje retorna, va a encontrar alguna resistencia por parte de oposición, por parte del gas, muy debilitada, pero sí va a haber una cierta oposición, lo que le quita rendimiento y produce un desperdicio de la energía entregada en el primer semiciclo. Visto de una última forma, no quiero cargosear, pero estoy patentizando sobre esto, sobre ya el elemento final, el objetivo final, que es fabricar, con un eje que sea fabricar, trasladar una máquina, la máquina de carbón, por ejemplo, las máquinas impulsoras de trenes, 1800 y pico, bueno, ¿de dónde salía? Y de todo esto. Había que estar tirando, había una máquina, y si ustedes ven en, en films o lo que fuera, en las películas, había atrás de la máquina había una carbonera, es decir, un vagón dedicado a conservar el combustible, que sería el carbón, y que con una pala el maquinista tenía que regar a la caldera para que se produzca todo este proceso, ¿no? Pero evidentemente, bueno, esto fue una revolución, sí, que produjo la parte de la antigua época, ¿no? Bueno, lean esto, van a ver que es reiterar, no quiero yo cansar con esto porque querría terminar de leer, lean, todo esto está explicado verbalmente, de figura por figura. Bueno, vamos a ver estas reflexiones que hay acá, esta síntesis. ¿Cómo es? ¿Qué está diciendo? Una síntesis conceptual. Primero, hay un intercambio de energía entre máquina y eje con el objetivo, macro objetivo de generar fuerza motriz. El saldo es favorable al eje. Hemos visto que en la máquina Carnot hay una ventana, hay un área encerrada en el ciclo, lo que implica que es favorable. Hay un saldo positivo de trabajo mecánico. Bueno, el intercambio es cíclico, obviamente, porque hay un giro de 360 grados reiterado una y otra vez. Esto ya está dicho. Acá no dejo detalle. Me interesa ir a la parte de números, ¿no? Acá sigue la explicación. Fíjense que acá va aproximándose más. El trabajo AC, fíjense que AC es toda la expansión. Hay un trabajo entregado al pistón, porque si bien el AC tiene dos pasos, el AB y el BC, siempre se entregó trabajo, una a expensas de la fuente caliente y otra a expensas de la propia energía del gas. Y en la compresión es al revés, el motor recibe trabajo mecánico y parte, que es el proceso CD, sería, recorran después los gráficos anteriores, toda la expansión, perdón, toda la compresión es una entrega de trabajo por parte del pistón, siendo que la primera parte es netamente un trabajo devuelto a la fuente, que es el trabajo desperdiciado. Eso no nos van a devolver el dinero, una cantidad de calor que no se va a usar, y el resto, que es un switch que, como manotazo de ahogado, hace el ciclo para recuperar la temperatura, el gas se recupera, se reivindica en la transformación de A, se reivindica, recobra esa energía para poder empujar de nuevo el pistón en un nuevo ciclo. Bueno, acá vamos materializando la cosa en
decir trabajo es esto menos esto. Fíjense que acá ya estoy detallando en cada una de las subpartes de la expansión y de la compresión. Sigue la explicación, página siguiente. Bueno, se produce el enfriamiento, bla, 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 todo esto. El motivo del rendimiento es menor que uno. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué tanta charla? Bueno, si ustedes van a una bibliografía, bueno, prepárense para, entonces sí, leer charlas, ¿no? Páginas y páginas. Esto trata de, justamente al revés, ¿no? De generar un atajo para que la cosa sea más potable. Bueno, los últimos pasos son ya de, fíjense que estamos hablando acá de, estoy ya llegando a la conclusión anterior y que dice que el saldo de las transformaciones isotérmicas es distinto de cero, pero el de las adiabáticas va a ser cero. Fíjense que acá, como el salto térmico es el mismo, está demostrado que los dos trabajos mecánicos son iguales. O sea que si yo voy a hacer un trabajo de lo que entregó al pistón adiabática y lo que recibió del pistón adiabática, me va a dar que se cancelan. Uno es igual al otro y no influye en el rendimiento. Fíjense que yo después ya el trabajo neto sobre el rendimiento, lo que estoy haciendo es ya directamente el saldo de trabajos de áreas, de áreas bajo la curva de las isotérmicas. Y esa expresión anterior, que era Q sub 1, Q sub 2, eso que teníamos ahí, vamos a a ver, esto ya está. Esto, digamos, está reexpresado en forma de trabajo mecánico. Esta expresión que tanto nos interesó para ver si nos daba la plata para fabricar esto, para emprender con esto, está acá. Pero ya con algo más medible, que es, por ejemplo, áreas bajo la curva. De todos modos, no nos conforma esa medición, porque medir áreas bajo la curva no es pavada. En esa época no era fácil poner una gráfica, hacer un ploteo, no había computación, poder de computación como para hacer esto y ya está. Fueron más allá. ¿Más allá qué significa? Bueno, tenemos que medir con algo práctico y sencillo. Este es el rendimiento. Bueno, vamos a ver qué se hizo. Acá está la explicación de que no es lograble que este área que está acá sea cero. Esto implicaría temperaturas absolutas imposibles de practicar y por lo tanto vamos a tener que convivir con un área acá bajo la curva. En una palabra, el segundo principio, lo que están diciendo es eso, es que no hay forma de que cuando el pistón regrese encuentre una presión totalmente permisiva, cero. Siempre algo va a tener con algo va a tener que encarar el retorno y alguna disminución de velocidad, de impulso, vamos a decir un neto, un saldo, la parte negativa está en la compresión. Y por lo tanto, ahí sí que estamos, digamos, la batalla está perdida. ¿No? Es como querer, no es por... Acá, ojo, que acá no hay ningún tipo de rozamiento. Acá hay una cuestión de naturaleza, de que un gas no puede tener una presión cero en un recinto determinado, pasar de un valor de presión al otro arbitrariamente cero, ¿no? Salvo que logremos de alguna manera, puede ser que se logre alguna vez algún mecanismo en donde se pueda poner a temperatura absoluta y dejar que todas las partículas queden tiradas ahí en el suelo, cosa que me parece que no. Ya la cuestión fue cambiando, va para el lado de los motores eléctricos, etcétera, ¿no? O con combustible de hidrógeno, todo ese tipo de cuestiones que incluso van a ser más limpia el aire que respiramos. Bueno, de todos modos, no entremos en cuestiones climáticas.
sino que vamos a terminar esto diciendo que, bueno, este área no es lograble, que si lo fuera, tendríamos acá que usar este tipo de gráficos, por ejemplo, este, en donde, bueno, este es el ideal que no. Entonces hay dos impedimentos para el rendimiento 1, que el cero absoluto permanece experimentalmente incalculable, inalcanzable, quiero decir, aunque el cero absoluto se fuese alcanzable no habrá energía, bueno, está todo explicado. Y por lo tanto la expresión pasa un valor mínimo, energía de punto cero, que no es el valor cero. Está perfecto. Bueno, ¿qué más? Acá viene más uno. Bueno, acá viene la cuestión. Nosotros queríamos pasar, esto es lo que yo quiero, acá está la aclaración. Muy bien, fantástico. La aclaración del módulo. Nosotros tenemos que hacer este balance y encontramos estas dos formas de calcular calor, sabiendo ya de antemano que estas dos áreas se cancelan entre sí. Vamos a evaluar solamente las isotérmicas y ya sabiendo el por qué vamos a tener que usar módulo no nos dejemos llevar por hacer mecánicamente una operación que acá nos daría mal. La definición de calor a partir de una isotérmica se parte de decir, bueno, vamos a tomar el volumen final y el inicial tal que el logaritmo sea mayor que 1. Bueno, acá vamos a tener que forzar este cálculo porque acá el menos ya estaba estipulado. Explicado eso, lo que tendríamos es que directamente aprovechar este primer puenteo a temperatura a partir de calor. ¿Qué logramos? Esta expresión. Fíjense que los NR se simplifican y me está quedando que estas dos colocadas acá arriba me dan esto. ¿Sí? ¿Lo dejamos ahí? Yo diría que todavía no. Dejamos este B3, B4 logaritmo y este B2, B1 logaritmo. Yo diría que sería como meternos dentro del pistón para tratar de medir rendimiento y todavía sigue siendo complicado. Vamos a ver qué podemos saber, cómo podemos exprimir lo que nosotros vimos desde la clase 1 de termodinámica, ¿no? Porque si estamos fabricando un atajo de estudio es para no desperdiciar cada uno de los escalones que tenemos en la escalera, ¿no? Bueno, ¿qué pasará en las evoluciones isotérmicas? No voy a entrar en detalle de todo lo que se detalló antes, pero sí sabemos que si pasamos de un punto 1 a un punto 2, se cumple esto que está acá, P sub 1, B sub 1 igual a P sub 2, B sub 2. Si pasamos de un punto 3 a un punto 4, como en la segunda isotérmica, de un 3 a un 4, P sub 3, B sub 3 es igual a P sub 4, B sub 4. Eso lo sabemos. La benevolencia de las expresiones isotérmicas para ver cuánto era la otra presión, la presión efecto en vez de la presión causa, todo ese tipo de cosas, el antes y el después. Era muy fácil. Lo que sí se complicó, pero sí en su momento se explicó debidamente, qué pasaba en las adiabáticas. Bien, en las adiabáticas se explicaba qué cosa. Y esto, ya no era tan benévola la relación entre antes y después. Había un gamma que se explicó con todo detalle en qué consistía el cociente de calores específicos a presión constante, a volumen constante, qué significaba presión constante, por qué se hizo el ensayo a presión constante para poder sacar el total con la capacitancia térmica efectiva del pistón. Bueno, todo eso está absolutamente resuelto y tenemos esto entre los puntos 4 y 5, podemos establecer. Como todo esto se cumple para un mismo ciclo, para una misma máquina, para un mismo diámetro de pistón, para un mismo gas, para una misma cantidad de moles, etc., yo lo que puedo hacer es tomar todas estas ecuaciones y ahora sí voy a hacer un poco de álgebra. Hacemos el producto miembro a miembro de todo este sistema de ecuaciones que tenemos acá, 2, 3, 4 y 5.
Si tenemos esto, bueno, evidentemente hay mucho por hacer, ¿no es cierto? Primero salta a la vista que acá hay cosas de un lado y del otro, tal que si yo con la regla del álgebra no me voy a complicar de manejarme con todas estas letras, si yo puedo simplificar esto ya directamente. Y nos va a quedar esto que está acá, B2, B4, con un poco más de álgebra. Fíjense que acá tenemos B2 y acá tenemos también B2. Lo que se fue son las presiones, pero B2 pasa al otro lado y por lo tanto me quedaría B2 con a la gamma menos 1, elevado a la gamma menos 1. Lo mismo va a pasar con B4 porque tengo acá un B4. Y si hacemos lo mismo del primer miembro al segundo, nos va a quedar esto que está acá. Sigo con un poco más de la parte algebraica. Bueno, fíjense que acá, al tener una ecuación y la misma potencia, las dos bases van a ser iguales. Quiere decir que yo puedo poner B2, B4 es igual a B3, B1, o bien B2 sobre B1 es igual a B3 sobre B4. Fíjense que si yo este B2, B1, B3, B4 me retrotraigo a las ecuaciones anteriores, a la que decía 1 menos Q2 sobre Q1, fíjense que acá hay una cuestión muy, muy, muy trascendental. En este pequeño despeje, fíjense que yo ya estoy pudiendo hacer que en la ecuación de la página anterior, perdón, vamos a hacer así, en la ecuación de la página anterior, en esta, B3 sobre B4, B2 sobre B1, yo estoy hablando acá del mismo cociente. Es decir, yo en vez de tomarme el trabajo de medir B3, B4, B2, B1, yo ya sé que este cociente del numerador va a ser idéntico a este cociente del denominador. Por lo tanto, esto se simplifica. Y esta expresión de Q2 sobre Q1 es directamente la medición, digamos, el cociente de medición es entre T2 y T1. Fíjense que volvimos al ideal de la calorimetría, que medíamos con un termómetro todo lo que era proceso calor. Al final nos está quedando que ese complicadísimo rendimiento nos queda como directamente entre qué temperaturas va a trabajar la máquina de Carnot. Y ya con eso medimos el rendimiento, de una manera brutalmente mágica, en cuanto a su simplificación. No sé si hasta acá está quedando clara la cosa. Por mi parte, sí. Bueno, vamos a seguir entonces con lo que seguramente van a requerir. Es ejercicios. Bueno, vamos a ver los clásicos, los que se necesitan más o menos para... Bueno, acá vamos a leer punto a punto los enunciados, que son los que más siempre desconfianza me generaron, siempre, tanto como estudiante como docente, y como profesional. Siempre la parte literal, yo no quiero echar leña al fuego ni nada por el estilo, pero siempre la parte literal es menos precisa que la parte gráfico-numérica. Por lo tanto, va a depender de qué cualidad en lengua haya tenido la persona que escribió ese enunciado, lo que puede generar una accidental falta de error de interpretación o que por ahí está diciendo lo mismo con otra palabrita, y eso me puede llegar a causar una demora en lo que es la resolución del problema, por no decir una solución errónea, ¿no? Bueno, tratando de pasar el rastrillo a todo lo que estamos viendo, bueno, vamos a ver vamos a ver ahora, ¿qué se me puede presentar en un enunciado común y silvestre? Bueno, vamos a ver, esto ya lo vimos, esto queda pendiente, esto ya, bueno, no vale la pena seguir con estas cuestiones, así que lo que yo podría hacer es directamente cancelar esto y expandir acá. Bueno, veamos, ¿qué dice el enunciado? Una máquina de Carnot.
El decir una máquina de Carnot ya me está diciendo que vale esta expresión. 1 menos T2 sobre T1. Absoluta, temperatura absoluta. Una máquina de Carnot absorbe calor de una fuente a una temperatura de 100 grados y entrega calor a una fuente de 0 grados. Ya está. Ya me están dando el rendimiento. Si la máquina absorbe una cantidad Q1 de 1000 joules de la fuente caliente en cada ciclo, calcular el bla, bla, rendimiento, trabajo, cantidad de calor que entrega por cada ciclo, ¿sí? Por ciclo. Bueno, en realidad, si nosotros no tenemos la teoría anterior, esto es chino. Si nosotros tenemos la teoría anterior, es una cosa sencilla, ¿no? Que es como trasladar los datos al enunciado. Del enunciado a las expresiones que hemos visto. Bueno, por empezar, ya les dije, nos dan la tranquilidad de que esto es T2 sobre T1. Y, digamos, ¿por qué pongo este problema? Porque siempre ven, acá no es con mala intención, ¿no? Porque eso están en guías, en la guía anterior. Pero acá pone una temperatura de 100 grados, cosa que invita a poner directamente 100. Y yo me pregunto, ¿cómo van a poner el 0 abajo? Primero que nada. Y segundo, ¿es correcto poner el 100? No. Hay que obtener las temperaturas absolutas, 373 sobre 273. Entonces, el rendimiento es de 26,8%, o bien 0,268. A partir de ahí ya no tengo problemas, porque al tener un rendimiento ya absolutamente estimado, calculado, y me dicen acá hay un Q1 de 100, yo ya estoy sabiendo qué fracción de esos 1000 joules, qué fracción de esos 1000 están saliendo por acá. Entonces, puedo verlo así. Fíjense que 26,8 me está diciendo que el trabajo ya va a ser 200. Acá está. Eso es a ojo ya directamente, ¿no? Porque de tener un 1000 y un 0,268, bueno, ya sabemos que multiplicado esto por 1000 da 268. Si yo ya tengo esto y esto, obviamente por primer principio, esto menos esto me va a dar esto que está acá. O bien calculado como está acá con toda la expresión armada, ¿no? De Q2 expresado, pero son todos idas y vueltas malabares que se pueden hacer con las expresiones ya vistas, ¿no? Expresado de una manera o de otra, lo cierto es que siempre va a dar 732, sumen esto más esto y le va a dar 1000. 732 más 268 da 1000, que es lo que tiene que pasar acá. Bueno, como ven, no es una cuestión grave si tenemos los conceptos claros, ¿no? Otro ejemplo, vamos a ver acá. Una máquina térmica cuyo rendimiento, ojo, no está diciendo una máquina de Carnot acá. ¿Ah? Sí, pero la máquina de Carnot es una máquina térmica. Sí, pero no toda máquina térmica es de Carnot. Máquina de Carnot es un subconjunto de lo que son el conjunto de máquinas térmicas. Es decir, máquina de Carnot está incluido dentro del conjunto de máquinas térmicas. Quiere decir que hay algunas que no son Carnot. Y su rendimiento no va a ser el Carnot, pero sí me están aclarando que es la mitad de la de una de Carnot. Y trabaja entre 0 y 100. Bueno, no caigamos de vuelta en la trampa, sabemos que tenemos que pasar esta temperatura a temperaturas absolutas, ¿sí? Y operar con ellas. La fuente es, pero me dicen más de uno. Sí, pero la diferencia, usted dijo que eran todas 2 centígradas, entonces la diferencia entre fusión y vaporización son 100 grados en las dos. Sí, la diferencia sí, pero los cocientes no. Entonces, hay que pasar acá a temperatura absoluta para hacer el cociente de las dos y calcular el rendimiento. Ahora, si a mí me preguntan, ¿qué diferencias de temperatura hay entre un punto? Bueno, entonces sí, esa diferencia va a ser lo mismo expresada en Celsius, que en este caso serían 100. 100 Celsius sería 100 Kelvin de diferencia, pero no de cociente. Bueno,
La fuente de acero es una gran masa de hielo, es decir, que quien está recibiendo este calor desperdiciado es un hielo. Si es hielo, acero, me están diciendo hielo puede ser a cualquier temperatura por debajo de cero, ¿no es cierto? Pero me están diciendo que está a cero. Es un hielo que está ahí bordeando la máxima temperatura de hielo antes de la latencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, estamos acá, hacemos el planito, este es 373, esta es la máquina térmica y estamos con una entrega de, dice acá, si la máquina absorbe 1000 joules por ciclo de la fuente más caliente. Allá, bueno, ¿cuánto se funde acá de hielo? Si durante un lapso la máquina trabaja a una frecuencia de 100 ciclos por minuto. Una hora, o sea, 60 minutos, una hora está a 100 ciclos por minuto, es decir, 100 vueltas en cada minuto. Bueno, piden, en realidad acá es un problema de termodinámica más uno de calorimetría, de los que habíamos visto algo, de cambio de estado, todo eso que vimos al principio. Entonces, porque preguntar cuánto se funde de este hielo cuando se introdujo calor, si yo hago una cosa acá, digamos, un cierre de datos entre acá y acá, yo estoy pidiendo un problema como lo que vimos antes. ¿Ven? Entonces, bueno, se calcula como antes, ¿ven? La cantidad Q sub 2 se puede calcular de una. El rendimiento, si queremos mejor para tener más, digamos, panorama, podemos calcular el rendimiento con las dos temperaturas, con el rendimiento se calcula el trabajo, con la diferencia se calcula Q sub 2, todo ese proceso es más útil por ahí que meter la fórmula de memoria. Y obtenemos todo, bueno, Q sub 2 en un ciclo. Acá viene lo que pregunta la novedad de este ejercicio, es, bueno, yo tengo 866 joules. Por empezar hay que acordarse, o saber la equivalencia, la paridad cambiaria con calorías. Decir 866 joules es lo mismo que decir 207 calorías. En un solo ciclo, ¿verdad? Bueno, ahora viene la cuestión temporal. ¿Cuánto tiempo están dando eso de 207 calorías? 207 ahora, 207 después, 207 después. En cada segundo, ¿cuánto hay? Bueno, fíjense que acá está haciendo 100 ciclos por minuto. Acá la cuestión minuto, ¿no? No es un MKS en realidad. Vamos a ver. Yo estoy haciendo por demás los cálculos que, bueno, en fin, si estamos haciendo 100 ciclos por minuto y 60 minutos por hora, estamos haciendo 100 ciclos por hora. ¿Cuántas chorros de 207 calorías, ¿no? ¿Cuántos chorros se está agregando? Y bueno, tanto me lo dice la cantidad de ciclos. Bueno, si multiplico la cantidad de ciclos por cada hora, porque decir por minuto se puede obtener 6.000 ciclos por hora, entonces yo ya estoy agregando a ese hielo 1.242.000 calorías en cada hora. Si yo recuerdo la expresión de latencia, ¿no? Había un parámetro que no tenía nada que ver, la latencia no tiene nada que ver con las diferencias de temperatura. Estamos queriendo pasar hielo a cero a agua a cero. Entonces, a 0 grados. Entonces, 0 grados Celsius, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer es la clásica expresión de calorimetría, en donde teníamos cuánta masa de hielo se fundía. ¿Por qué? Porque yo ya tengo la especificación de cuánto se funde el hielo en todo el mundo, no mi experimento. El experimento es 80 calorías por gramo, como cualquier experimento que se haga a presión en una atmósfera. Entonces acá tengo 1.242.000, lo que me dice que se van a fundir 15,5 kilos de hielo en el tiempo que está estipulado en este ejercicio. Bien. Bueno,
Hemos visto el ciclo Carnot, acá lo hemos presentado como una muy eficiente expresión, como máxima expresión, para lograr los mejores rendimientos de máquina térmica. Pero fíjense el sentido de flujo de las flechitas. Acá me está dando un sentido, digamos, si se quiere, como, si se quiere en forma simbólica, decir, o aproximada, como si fueran las agujas del reloj. Bueno, existe una forma de aprovechar toda esta ciencia de una manera, como decir, ya que nos matamos haciendo todo este tipo de cosas, podemos hacer algo más por lo que sea ganar plata o fabricar cosas o ganar en comodidad, en calidad de vida. Y sí, si nosotros hiciéramos girar este ciclo al revés, fíjense que tendríamos un saldo neto de área negativa. Fíjense que tendríamos que estar haciendo este proceso inverso. Si este proceso es inverso, evidentemente vamos a poder cambiar este sentido de flujo que vimos al principio. Es decir, esta indicación, voy a poner acá, fíjense que esto se cambiaría. Es decir, si yo tengo acá el trabajo invertido, la cantidad de calor Q1 invertida y esta cantidad de calor Q2 mirando para arriba, estoy haciendo que esto camine al revés. Es decir, que funcione, si se quiere, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Pero también tengo que estar invirtiendo los flujos de energía para que todo funcione igual. Pero acá estaría generando calores negativos, áreas negativas encerradas en la curva. Y se está tratando entonces, sería un proceso Carnot, pero no para generar trabajo. Al contrario, acá habría que entregar trabajo mecánico. El trabajo entraría de manera sistemática. ¿A cambio de qué? Bueno, a cambio que esta flechita se cambie y esta otra también. Y con eso, bueno, fíjense que podríamos estar hablando de, les digo, podríamos estar hablando de un proceso así. Fíjense que el eje tendría que estar entregando trabajo. De este trabajo, más esta extracción de calor que hay acá, me tendría que estar subiendo la temperatura de una fuente caliente. ¿Subirá la temperatura? No, va a haber una entrega de calor, pero como ya dijimos, una fuente no cambia su temperatura, ¿sí?, por efecto de la entrega o el despacho o la recepción de calor, porque justamente es una fuente. Estaría, digamos, entregando calor y estaría extrayendo calor de esta que está acá, a expensas del movimiento que yo tenga que exigidamente entregar acá con el eje del motor. Quiere decir que acá los papeles están cambiando. Yo lo que estoy haciendo ahora, que obligadamente, antes tenía que encender una caldera, obligadamente, y pagar el gas. Ahora tendría que estar haciendo girar un eje. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Con un pedal de bicicleta? Y sí. ¿O con una manija, como una máquina de cortar fiambre? Sí. Y de una manera más económica, en lo que se refiere a ejercicio muscular, bueno, ahí hay que poner plata de vuelta, que es con un esquema eléctrico de motor que en la última parte, cuando veamos magnetismo, vamos a entender cómo funciona.
hay que ver en la última parte, que es la ley de Faraday, cómo funcionaría algo que directamente me evitaría el pedal, me evitaría la manija que pega vueltas, la manivela, sino que enchufaría y se entregaría este movimiento a este eje, que entregaría el trabajo acá para que se produzca este proceso. Hubo quien se avivó y entonces dice, bueno, entonces acá este proceso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer que el eje que entrega trabajo y luego entrega la fuente, vamos a una de ellas a aislarla. Es decir, vamos a poner acá un proceso de aislación térmica. ¿Y qué ganamos con eso? Bueno, que el calor se extraiga, como dijimos antes, a expensas del movimiento, en donde acá está la plata puesta por parte de quien usa todo esto, está poniendo electricidad para que se mueva esto, el eje. Esta máquina se encarga de hacer el proceso inverso con el mismo esquema Carnot que vimos antes en el gráfico PV, y logramos que por lo menos los alimentos no se pudran al tener 5 grados permanentemente, o bien una vacuna esté a menos 40 grados y no se pudra, porque en este recinto estamos extrayendo calor permanentemente, como pasará en los refrigeradores que tienen ustedes en su casa, y si tocan la parte de atrás van a encontrar esta fuente caliente. La parte de atrás de la heladera tiene esto. Esto que está acá no es tan sencillo, ¿no? Porque es un motor que hace circular con una bomba un gas freón para que ese gas, cuando cambia las presiones, chupa calor y después se entrega. El proceso de cambio de presión se da con una valvulita, es decir, de pasar de un diámetro grande a un diámetro pequeño, aumenta la presión. Eso es un tubo, un tubito que va ahí, un tubito capilar que funciona de válvula, de cobre, ¿no? Entonces, bueno, todo eso no lo vamos a detallar porque no vamos a experimentar eso en definitiva, pero sí dar una base teórica como para decir, hay un proceso Carnot inverso que entregando trabajo me produce el efecto benéfico de tener una fuente fría. Bueno, esto de material adiabático no hace falta detallar, pero bueno, vamos a tener que tener, como siempre, los que dicen, bueno, voy a invertir en esto, ¿qué rendimiento voy a tener? Es decir, yo acá tengo un gasto, tengo un costo que afrontar, y voy a tener un beneficio. Lo único que sí, que la mentalidad de esta máquina, que se llama máquina frigorífica, si bien sigue de manera inversa el proceso Carnot, no es la misma aplicación. Digamos que, vamos a ver, en física 1, plano inclinado era una dada, vamos a decir, entre comillas, máquina utilizada ahí. Uno puede usar el plano inclinado con distintos fines. Uno es, por ejemplo, tirar en una montaña rusa a los fines de esparcimiento, diversión, con un motor tiro hacia arriba, aprovecho un plano inclinado para entregarle una cierta energía potencial al sistema, objeto más planeta, y luego que la gente se divierta cayendo por ahí y todo eso. Pero al principio tuvo que usar un plano inclinado para dar una cierta energía potencial. Eso es una finalidad del plano inclinado. Pero a veces, qué sé yo, en una harinera o en un proceso industrial hay que entregar bolsas y que vayan a un subsuelo. Y se usa un plano inclinado, pero no para cargar, al contrario, es para que eso vaya de arriba para abajo. Y en la máquina es la misma, son distintos fines, es más, son fines inversos, y por lo tanto, acá estamos en presencia de eso, que el mismo proceso Carnot, de manera inversa, obedece a otros fines. Y por lo tanto, el rendimiento calculado antes no tiene sentido. Que se mantengan los valores Q sub 1, Q sub 2 y W usados de manera inversa, no me da el mismo sentido al rendimiento. ¿Por qué? Porque me cambiaron los beneficios y me cambiaron los costos.
acá la relación beneficio sobre costo no es la misma, porque sencillamente el trabajo mecánico antes era un beneficio y ahora es un costo. El calor que estaba acá antes, yéndose para afuera, era un desperdicio, era una desventaja, y sin embargo ahora es una ventaja. Por lo tanto, eso amerita que tengamos que recalcular o reformular lo que se llama rendimiento de una máquina frigorífica. En este caso, el rendimiento de una máquina frigorífica es el beneficio, que es la cantidad de calor que se extrae de la cámara refrigerada, sobre el trabajo que estoy gastando yo para que el motor se mueva, para que el proceso tenga funcionamiento. Como los valores de Q sub 2, Q sub 1 y 2, por ser un proceso Carnot inverso, se mantienen, yo puedo darle la forma. Primero tengo que digamos, entender lo que estoy haciendo. ¿Qué significa entender lo que estoy haciendo? Entender lo que estoy haciendo es redefinir de una manera lógica el rendimiento. Quienes digan que en una máquina frigorífica el rendimiento es Q sub 1 sobre W, bueno, va a obtener valores menores que 1, entonces va a decir, está bien, no me sirve para nada esto. En cambio, si yo digo, no, momento, obvio, mi costo está aquí, mi beneficio está acá, entonces voy a obtener, sí voy a poder tener la facilidad de que por ser Carnot con un dado rendimiento, puedo calcular el que sería en forma frigorífica, porque ya le digo, los valores no se trastocan, se cambian los sentidos. Y el fin de utilización de todo esto. Si yo hago este pasaje, ¿no? Me dicen, es una máquina frigorífica Carnot. Bueno, yo puedo saber que el rendimiento, la eficiencia térmica era esta, que no es la que voy a usar ahora. Temperatura caliente sobre temperatura fría. Yo voy a usar este. ¿Puedo de este pasar a calcular como si funcionase como frigorífica? Bueno, sí, hasta acá establecido. Ese es simplemente un pasaje algebraico para que esta expresión quede en forma expresada sencilla en función de T2 sobre T1 como lo que buscamos antes. Porque nuestro objetivo era medir trabajos, calor, todo eso con temperaturas y ya. Bueno, puedo tener mi beneficio, fíjense que acá la eficiencia frigorífica también la puedo calcular con termómetros, apoyándome en los conceptos Carnot. Por ejemplo, puedo tener un rendimiento de 2 frigorífico. Quiere decir que si sigue el proceso Carnot con la lógica C menor que 1, entre los valores Q sub 1, Q sub 2 y trabajo mecánico, bueno, el rendimiento frigorífico no nos tiene que asombrar que sea 2, porque sigue siendo que el cociente de esos valores, como si fuese térmico, sigue siendo menor que 1. Vamos a salir de este juego de palabras con alguna ejercitación, porque tiene que quedar claro, ¿no? Fíjense acá, cuando me dicen, fíjense, ¿no? El enunciado, siempre voy a pelear mucho el tema de enunciados. Acá dice una máquina frigorífica, ya tenemos que invertir los sentidos de una eficiencia igual a la mitad de la correspondiente máquina frigorífica de Carnot. Funciona entre dos fuentes de 200 grados Kelvin y 400 grados Kelvin. Nos están dando el rendimiento, ¿no? La eficiencia. Si absorbe 600 joules de la fuente fría, ¿cuánto calor entrega a la caliente? Que sería la parte de atrás de la heladera. Bien. Bueno. Si fuese Carnot, el cociente de valores Carnot, ya obtuvimos la expresión de eficiencia frigorífica que nos da un 1, 200 sobre 4, por estos valores, ¿no? Bueno, nos da 1 como si fuera la eficiencia frigorífica.
Pero nos dicen, o sea, al decir, a ver, vamos a desguazar bien esto, máquina frigorífica igual a la máquina frigorífica de Carnot. Estas 4 palabras, máquina frigorífica de Carnot, esto solo, borren todo lo que sea este resto de enunciado. Decir, máquina frigorífica de Carnot me está dando el aval legal para yo usar esta expresión. ¿Sí? Entonces, ya con esta expresión, lo único que tengo que ir a buscar del enunciado son T2 y T1. Lo tengo a 1, acá T1 y T2 acá. Con eso, puesto en esta expresión, me da 1. Pero me dicen que es la mitad de la que tendría como si fuese Carnot. Por lo tanto, tengo un rendimiento de 1/2. Teniendo ya el rendimiento con el nuevo concepto, que es el rendimiento máquina frigorífica, ojo, yo lo redefiní como Q sub 2 sobre W, bueno, ya está resuelto el problema, porque entonces ya obtengo el W, que es 1200 joules, la cantidad Q sub 1 es, esto es 600, esto es 1200, y este Q sub 1 va a ser de 1800. Bien. Hasta acá, ¿se entiende? ¿Se entendió este asunto? Vamos a ver. ¿Se entendió o no? Sí, profe, solamente que lo del rendimiento igual a Q2 sobre el trabajo es por beneficio sobre costo, ¿no? Obviamente, sí. Esto lo pago yo. Digamos, si ustedes ven una factura de Sur o de Edenor, es muy difícil hacer el experimento, pero si desenchufas en la heladera, ustedes van a ver que esa tarifa se le viene a la mitad. Lo que ustedes están pagando, primero, ¿qué se paga? ¿Potencia eléctrica o energía eléctrica? ¿Alguien me puede contestar? ¿No? Nadie. Bueno, eh, hace falta saber un poco de electricidad, lo van a saber perfectamente bien. Ustedes están pagando energía eléctrica. No, pero me dicen kilowatt. Por el kilowatt yo estudié en física 1 que no, pero me están diciendo kilowatt por hora. En física 1 me enseñaron que potencia por tiempo me da trabajo, energía. O sea, está pagando joules prácticamente. Lo que pasa es que expresado en joules sería una boleta con un montón de ceros y unos y dígitos, pero está pagando energía. Eso es lo que viene acá. Este es el costo de los joules que pagan en la factura. Si ustedes tuvieran una casa con 0 lámparas y ponen la heladera, que están dando en teoría media hora por hora en términos normales, bueno, van a ver cómo el costo es este. Y si no, bueno, pongan algún equipo de alguno de estos enchufes, háganse un enchufe con cables separados, vivo y fase, y pongan la pinza medidora de corriente, ¿sí? Y fíjense la corriente que, aunque tengan el cartelito de consumo de energía y qué sé yo, midan cuánta corriente está alterna, está recibiendo, multipliquen por 220 y ustedes van a ver la potencia. Ahora esa potencia, multiplíquenla por el tiempo de media hora por hora durante un bimestre, o no sé cada cuánto les llega la factura, y van a ver cómo eso es un costo. Y es esto que está acá. Y esto es lo que le dice, bueno, yo estoy pagando esto porque mantengo una cierta cantidad de frío en la heladera, me están sacando 600 joules en cada ciclo, ¿sí? ¿Está claro la idea de eficiencia frigorífica? Sí. Bueno, entonces fíjense, bueno, me remito a la cuenta lógica. Nosotros dijimos que estoy pagando por 1200 joules y tengo un beneficio de Q sub 2, que son 600. ¿Cuánto es 600 sobre 1200?
0,5. Y bueno, no habíamos dicho que teníamos la mitad de la eficiencia Carnot. Está, 0,5. Estamos pagando 1.200 joules traducido, lo traducen a pesos porque está estipulado eso. El kilowatt hora tiene un costo. Lo que pasa es que se ensucia eso con tasas, con qué sé yo, valores que le agrega la empresa, pero en cierto modo ustedes pueden promediar de la factura, pueden promediar el costo del joule o de lo que fuere, con tiempo y ganas, ¿no? Porque hay que poner un papel bien con lápiz, con 10 a la menos lo que fuere. Bueno, pero no hay que llegar a tanto para entender esto, ¿no? Concepto de eficiencia frigorífica. Ahora les voy a hacer una pregunta de sentido común. A ver, ustedes compran una heladera. A ver si alguien me contesta como corresponde. ¿La heladera en frío o calienta? ¿Qué les parece? ¿Alguien me contesta? Las dos cosas, a ver. En balance, ¿qué me da? Si yo sumo todo, ¿en frío o calienta? ¿Qué es sumar todo? Supongamos que abrimos la puerta de la heladera. La abrimos, ¿no? Y todo lo que está en el freezer pasa a tener temperatura ambiente. Y echamos a andar la máquina. Supongamos, ¿no? El balance, ¿qué da? ¿Me enfría la habitación o no? La calienta. A ver. A ver cómo es eso. ¿Y la calienta la habitación o no? A ver, si yo encierro todo esto, hago así, ¿sí? Yo estoy encerrando esta máquina, pongo una aislación así, porque ahora quiero toda la vida. Yo abrí la puerta de la heladera y bueno, por un lado me chupa 600 joules, ¿sí? De las cámaras, tanto arriba como abajo. Y por otro lado entrega al ambiente ¿cuánto? 1.200 joules y ¿qué más? Está como diciendo, en una palabra, ¿qué es el calor que va acá arriba, a esta parte de atrás de la heladera? Bueno, ese calor son 1.800 joules. Y después acá yo estoy sacando 600 joules, ¿no es cierto? De lo que es la extracción de las cámaras. Bueno, evidentemente, si yo tomo todo esto encerrado, ¿la calentaría en cuánto? En 1200 joules. Bueno, eso es lo que calentaría el ambiente, digamos, de la heladera, 1.200 joules. Se olvidan de algo que en la realidad sucede. Para poder entregar este trabajo mecánico, yo tuve que poner un motor acá, una motobomba. Ustedes vieron la bocha negra que hay atrás. Si ustedes tocan esa bocha negra, está caliente, porque hay un bobinado, hay un eje que gira, hay dos bobinados en realidad, uno que genera un campo magnético, el otro que hace consumir corriente y recalienta. Quiere decir que hay además de entregar este trabajo mecánico y de generar acá una cierta cantidad de calor en todo el ambiente, que ¿cuánto me dijeron? De 600 joules, no se olviden que esta máquina acá, no todos estos joules son no térmicos, no son mecánicos. La misma máquina en sí genera su propio calor. Quiere decir que es claro que lo calienta el ambiente, porque si uno suma esta cantidad de calor menos esta que extrajo de las cámaras, uno dice, bueno, lo calienta.
¿sí? Pero también tienen que tener en cuenta que acá hay un elemento que está disipando calor, ¿no? Le digo porque, bueno, no sé, en la UBA había ciertos preguntones, algunos docentes que, bueno, hizo tener algún dolor de cabeza a más de un alumno, ¿no? Porque había preguntas que, por ejemplo, se salían de este esquema y que, bueno, hacía que siempre uno diga, ¿según qué esquema? ¿Según qué contorno? Todo el ambiente ¿cuál? Y este ambiente que si yo abro esto y pongo acá una cámara encerrada, o sea, hago que en el ambiente las paredes sean adiabáticas, ¿y qué va a pasar? ¿Esto va a calentar o va a enfriar? ¿Cuánto calienta? Tanto. Bueno, a un compañero mío, que él era más avanzado, él estaba en Naval, fue, antes que se sacara el abrigo, el profesor le dice, dígame, pero escrito la heladera calienta o enfría. Dice, calienta porque acá Q1 menos Q2, bueno, váyase. No se todavía terminado de sacar el abrigo y le dice, váyase. Porque, bueno, dice, si usted va a tener una caldera de manejar máquinas térmicas en una nave, en un barco, en una cosa así, bueno, entonces no podemos andar con conceptos flojos. Bueno, ¿qué va a hacer? Son cosas como para ver que uno está siempre viendo un comienzo de algo que no tiene fin, ¿no? De ser humilde en ese sentido. Y nunca parar de mejorarse. Dijimos que acá vamos a poner un motor y no quiero calentar más la cabeza de ustedes, ya sé que todo tiene un límite. Acá va a haber un motor, pero motor que les dije yo recién, y no hablemos de bobinados ni nada, vamos a hablar de máquina térmica. El motor es una máquina térmica. Se vincula a esto, podemos hacer un mega problema, un mega ejercicio. Y sí, buscando lo encontré y lo podemos hacer. Me gustaría más bien que lo hagan ustedes, ¿no? Porque lo podemos recorrer, el enunciado que es mi obsesión, ¿no? Que sería esto. Acá. Miren esto. Acá tendríamos la máquina frigorífica y acá tendríamos una máquina térmica. Como nosotros dijimos que la máquina frigorífica tiene un ingreso de W, de trabajo. Y nosotros dijimos que la máquina térmica era una entrega de trabajo. Bueno, usemos los dos conceptos. Es decir, acá tendríamos el refrigerador y la bocha, sacando las pérdidas por efecto Joule de los bobinados. Saquemos eso. Nos está aclarando el ejercicio y con mucho cuidado hay que leer. Dice, en la figura se muestra un motor reversible de Carnot que impulsa, es decir, sin pérdidas, ¿sí? Sin roce, sin nada. De Carnot, y que se lo presiona de una manera adecuada, ¿no? No con turbulencias, con presiones que no permitan usar el gráfico. Pero bueno, todas esas aclaraciones, bueno, ya las tenemos, pero vamos al grano. Impulsa un motor de Carnot, una máquina de Carnot que impulsa un refrigerador de eficiencia 2. ¿De cuál eficiencia? La del refrigerador. Sí, pero es Carnot. Sí, pero es refrigerador. ¿Sí? Si tenemos claro el concepto de eficiencia de refrigeración, no nos tiene que asustar este 2. Entonces, bueno, la máquina realiza un número entero de ciclos, calcular la cantidad de calor intercambiada entre las fuentes para cada 1000 calorías extraídas de la fuente de temperatura 3. 400 Kelvin. Bueno, a ver, vamos a ver primero, hice un esquema en donde acá dice 1000 calorías extraídas de la fuente T3. ¿Qué es T3? Bueno, no nos olvidemos lo que era una máquina térmica. Térmica era que había una temperatura alta que impulsaba un pistón y una temperatura baja que lo recibía. Si estamos hablando de una máquina, como decir una heladerita, estamos haciendo que tendríamos 300 Kelvin, no es
tanto, ¿no es cierto? Es una temperatura ambiente. 273 es cero, sería 273, sería unos 23 grados. 23 grados es una temperatura ambiente. Siempre las temperaturas clásicas ambientes son de entre 20 y 25 grados, ¿no? Por ejemplo, para un semiconductor, pues temperatura ambiente se ponía la absoluta correspondiente a 25 grados. Bueno, bueno, tenemos una temperatura alta de 400. De esa fuente caliente se extrae 1000 calorías, es decir, el fuego del gas que yo pago, salen 1000 calorías para poder mover ese gas, ese pistón. Hay un desperdicio que va a la fuente fría. De ese saldo, por primer principio, sale una cierta cantidad de trabajo mecánico, que son todas cuestiones ya, como tenemos estas dos temperaturas y la garantía, que es una máquina de Carnot, con estas dos temperaturas yo ya puedo calcular el rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ya murió. Esta parte fue. Porque al tener estas dos temperaturas, calculo el rendimiento y me dan esta puntita del ovillo, ya está. Calculo cuánto sale por acá y de esta resta puedo yo sacar cuánto entra aquí y ya estaría todo resuelto. De todos modos, yo puedo con este rendimiento calcular cuánto viene por acá. Cuánto me está impulsando la máquina frigorífica para que enfríe esta cámara que está acá abajo y luego entregue calor ¿a dónde? A la parte de atrás de la heladera, que es la temperatura ambiente. De vuelta. Pero acá tenemos un refrigerador. Pero ¿cómo hacemos esta relación de Q sub 1, W? Yo ya sé cuánto entra acá. ¿Cómo sabemos cuánto es esto y cuánto es esto? Ah, bueno, porque Carnot ya me da... Ojo, no es así nomás. Ahora tenemos que tener en cuenta que yo ya tengo la del motor, como dijimos antes, 0,25, y por eso ya calculé cuántas calorías están yendo por acá. O cuánta energía está yendo por acá y se mete en la frigorífica. Acá me está diciendo todo MT, significa obviamente máquina térmica. Este es el proceso de todo lo que es arriba. Bueno, ya está calculado todo estas tres magnitudes para lo que es arriba, que es la máquina térmica. ¿Qué hago con lo que sigue? Bueno, si yo tengo mi nueva definición de rendimiento, que es la otra, que es la de conceptualmente distinta, que me dicen que vale 2, yo ya estoy seguro, ustedes, acá estoy aclarándoles, entre paréntesis y con una expresión interjectiva, ¿no? Una interjección que diciendo, ojo, que la máquina frigorífica no es Carnot, y por lo tanto su eficiencia no es calculable con la expresión que vimos de temperaturas, como si fuera Carnot. Acá estoy diciendo no es Carnot, entonces no se engañen de querer calcular esto como si fuera un Carnot con las temperaturas, sino con el rendimiento que me están dando del dato del problema. Ustedes pueden decir, pero yo calculé esto a partir de esto y no me da, y obvio, porque esto no es Carnot. No apliquemos Carnot donde no es Carnot, punto. Ya me están dando la eficiencia, porque si fuera Carnot me daría una eficiencia mayor. Hagan la cuenta, les va a dar mayor, con la expresión que vimos antes. Pero acá tengan en cuenta que el enunciado le está diciendo, impulsa a un refrigerador de eficiencia 2. Tendría que poner acá, que ya sería una exageración y una subestimación al alumno, ¿no? No voy a subestimar nunca, no le voy a poner acá entre paréntesis. Ojo, alumno, no es Carnot este último. Yo se lo pongo acá por las dudas. Acá, no por subestimar, sino porque deben estar agotados después de ver todo esto y que quién sabe si les pasa por alto. ¿Cómo pasó en los exámenes? Además, bueno, después lo demás ya está, ¿no? Porque el WEMF que está acá, esto que habíamos calculado, es lo mismo que esto, no hay motivo para dudar de eso.
Y entonces ahí sí obtenemos el último resultado, que es Q2 MF con el rendimiento, porque fíjense que Q2 en máquina frigorífica sería el beneficio, con el rendimiento y con la cantidad de trabajo que yo pagué para que esto funcione, entonces obtengo este Q2. Por primer principio, teniendo esto que ingresa y esto que ingresa, lo sumo y obtengo el Q sub 1. Sumando estos dos nos da 750 calorías. Bueno, listo. Se acaba por hoy. ¿Alguna duda? Por mi parte, no. Bueno, listo. Nos estaríamos viendo el miércoles. Si no leen todo para el miércoles, bueno, en realidad el miércoles vamos a ver transmisión de calor. Es como que ya tienen tiempo para estudiar esto. Bien. Y el esquema de transmisión de calor no es el mismo que este, es otra cuestión que pueden perfectamente partir de cero, ¿no? Pueden partir de cero y ya está, ¿no? Se terminaría con lo que es termodinámica este miércoles. Creo que ahí no sé si me va a dar tiempo para empezar con electricidad, creo que ahí trazaríamos una raya académica y lo que quede, bueno, vamos a ver qué tiempo queda. Yo realmente no soy partidario de sobrecargar las clases y doy un tiempo para la reflexión de cada cosa, ¿no? Si tenemos tiempo y es la cosa viene holgada, sin muchas preguntas, comenzaríamos con electricidad. Y si no, bueno, veremos. Bueno, dejo de presentar, si no hay dudas. Listo. Bueno. Bueno, ahí. Profe, Sí. ¿el plan parcial entonces sería hasta lo del miércoles o incluiría algo más? No, primer parcial involucra, no, esto es un primer, como les describí en la primera clase, esto es una primera etapa,